Buenos días, yo soy Julián Quintero Prieto, estudiante de Artes Plásticas y Visuales. En esta ocasión les voy a presentar un video exposición sobre el artista Hans Haacke. Espero la disfruten. Esta exposición es para arte contemporáneo, así que sin dar más vueltas, procedo con el video. ¿Quién es Hans Haacke? Hans es un importante artista en el arte conceptual. Nacido en 1936 en Colonia, Alemania, estudiaría en Staatliche Werkakademie de Kassel, para tiempo después unirse al taller del artista Stanley William. Para la década de los 60, Hans viajaría a Estados Unidos con el fin de estudiar en Filadelfia. Sin embargo, decidiría quedarse e instalarse en el país. Desde siempre Hans fue discreto con su vida, centrándose muy fuertemente en su labor como artista, interesándose en un inicio por los sistemas y procesos físicos y biológicos, posteriormente llevando su discurso a la crítica institucional. Pero no nos adelantemos, será mejor que veamos unas de sus primeras obras. Condensation Cube, de 1963 a 1965. Esta obra marca el inicio de su carrera artística, demostrando su gran interés en generar una crítica al arte viéndola como un sistema físico, sobre todo dejándose llevar por la biología y ecología. Está aún más arraigado por el impacto que tuvo el estudio de Ludwig von Bertalanffy sobre cómo los organismos vivos son un sistema abierto, el cual puede cambiar continuamente en función con las interacciones en su entorno, plasmado en su ensayo Teoría General de los Sistemas. En caso de Hans, extrapolándolo al mundo del arte, usando un cubo de metacrilato con agua en su interior, agua la cual sufre el proceso de evaporación y condensación, hablando en esta ocasión cómo las condiciones dentro del cubo son similares a las de un organismo vivo que reacciona a su entorno. Esto gracias a que Hans diseñó el cubo para que se viera afectado por las condiciones del ambiente, las personas a su alrededor, temperatura y atmósfera, provocando una gran capa de aleatoriedad en su obra, definiéndola así como un sistema vivo. Otra de las obras reconocidas de Hans es Blue Sky, de 1964. Consiste en una instalación de un gran recuadro de tela azul suspendido en el aire. Ubicado bajo la tela se encuentra un ventilador en constante movimiento, generando una corriente de aire que provoca que la tela se infle y se desinfle constantemente. Esto en consecuencia provocando movimientos en la tela muy dinámicos, ondulaciones sónicas que parecen repetirse, pero jamás serán las mismas. Hans en esta obra procura generar una intriga en el espectador desde el primer vistazo por su movimiento constante y aleatorio, sino que también genera preguntas de la naturaleza del movimiento y la estabilidad del arte. Nuevamente se hacen presentes esos intereses sobre los sistemas físicos que Hans tanto le apasiona. White Flow, de 1967. Es una gran instalación, dispuesta de una gran tela de seda de color blanco, mientras que constantemente está en perpetuo movimiento por los 4 ventiladores eléctricos bajo la misma, creando ondas constantes desde distintas direcciones. Este efecto se convierte en algo hipnótico y dinámico. Estas experiencias visuales continúan la idea de Hans al integrar los sistemas físicos al arte, dejando que las corrientes de aire sean quienes completen la obra con su aleatoriedad que se ve en la naturaleza, muy similar a la anterior obra. MoMA Pool, de 1970. Siendo nuevamente una instalación, la obra consta de una urna de plexiglas. En la misma se depositaría la respuesta de los visitantes frente a una pregunta, la cual sería en la misma exposición. Más específicamente, esta pregunta sería: ¿el hecho de que el gobernador Rockefeller no haya denunciado la política del presidente Nixon en Indochina sería razón para que usted no votara por él en noviembre? Generando gran revuelo, sobre todo cuando se percatarían que al final de la exposición había el doble de votos con un sí que la cantidad de votos del no, poniendo sobre los focos sobre un importante donante y miembro de los directivos del MoMA, teniendo en cuenta que para esta época la guerra de Vietnam tenía su apogeo
y la política estaba en constante tensión. La obra de Hans sería catalogada como de las obras pioneras que más adelante se conocerían como obras de crítica institucional, dando comienzo a las intrigas y cuestiones de Hans sobre los sistemas sociales y políticos. La obra de 1970 está dispuesta en la fachada del Reichstag y es un rectángulo lleno de tierra, de plantas, y en el centro está escrito que traduciéndolo diría al pueblo alemán, sin embargo utilizando el término población en vez de pueblo, para incluir a todos los habitantes de Alemania, independientemente de su nacionalidad, estatus o posición económica, poniendo en reflexión la identidad y la diversidad de la Alemania contemporánea, usando la tierra como símbolo de la conexión entre las personas a sus orígenes. Añadido, el hecho de que sea tierra de distintas partes del país quiere demostrar esta diversidad geográfica, cultural y étnica en la población. La obra, incluso antes de su instalación, generó bastante polémica, con las personas en contra argumentando que ponía en duda la identidad nacional de Alemania, y otros elogiando al artista y por la valentía para hablar de estos temas en la modernidad. Sapolsky et al. Manhattan Real Estate Holding, un sistema social en tiempo real, a partir del 1 de mayo de 1971. Es una obra que documenta la propiedad y el control del espacio urbano por parte de la empresa Sapolsky et al., que en 1971 esta sería una de las mayores empresas inmobiliarias en Nueva York, y sus propiedades se encontraban mayormente en Lower East Side y Harlem, barrios habitados por minorías étnicas y con pocos recursos. La obra cubre un periodo de aproximadamente 20 años antes de 1971 y se basa en los registros públicos de la Oficina Metropolitana de New York. Sapolsky et al. Operaba a través de unas 70 empresas que frecuentemente vendían y negociaban hipotecas entre sí, aprovechando las ventajas fiscales y ocultando la verdadera propiedad de los inmuebles. La instalación incluye 142 fotografías de edificios acompañadas de hojas mecanografiadas con datos sobre cada propiedad, como dirección, tipo de edificio, superficie, fecha de adquisición, propietario y valor catastral. Hans sintetizó esta información en diagramas que revelaban una red de vínculos familiares ocultos y corporaciones ficticias. La obra también incluye 2 mapas que muestran las propiedades del grupo en Lower East Side y Harlem. Hans utiliza esta investigación para criticar las relaciones de propiedad, subrayando la contradicción entre los requisitos del mercado inmobiliario y las necesidades sociales de los residentes urbanos. Las fotografías tomadas desde la calle muestran las condiciones de las propiedades, viviendas empobrecidas de alto lucro y bajo mantenimiento, enfatizando la ciudad como un producto económico. Consejo de Síndicos del Solomon Earth Guggenheim. La obra dio origen en 1974, después de que en una exposición individual de Hans Haacke, su obra en el Museo Guggenheim fuera cancelada en 1971, alegando que su obra, entre comillas, compromiso activo con fines sociales y políticos, cierro comillas, contradecía al mismo museo. En esta obra, Hans practica la crítica institucional, un enfoque conceptual de la década de los 60, que desafía las estructuras de poder en las instituciones de arte, listando los nombres, fechas de nacimiento y ocupaciones de los miembros de la junta directiva del museo. En lugar de emitir un juicio moral o presentar un objeto estético, la obra incita a los espectadores a reflexionar sobre la relación entre las instituciones culturales y las entidades que las financian. On Social Grace, de 1975. Una obra que consta de 6 placas de aluminio. Cada una tiene en ellas grabada la cita de importantes figuras empresariales de la época,
dejando en exposición algunas de las actitudes y estrategias de las corporaciones en relación con el apoyo de las artes e instituciones sociales y culturales, cada una dispuesta de manera individual para una lectura más reflexiva. Estas citas buscan dejar en el individuo una semilla de reflexión frente a la relación de las empresas y cómo ven el apoyo de las artes como una forma de mejorar sus imágenes frente al público. Una de las citas son: el arte y la cultura son una excelente inversión en nuestra imagen corporativa. Apoyar a los museos nos coloca como líderes sociales y benefactores de la comunidad. El patrocinio de las artes ayuda a suavizar las relaciones laborales y comunitarias. Cierro comillas. Metropolitan, de 1985. La instalación combina elementos visuales como textuales. Consta de una fotografía contra la política de apartheid en Sudáfrica, que es bloqueada por algunos anuncios publicitarios de la empresa Metromóvil, una parodia a las empresas Metropolitan Life Insurance Company y Mobil Oil Corporation, siendo las publicidades textos idílicos con mensajes que destacan el supuesto compromiso de la corporación con las comunidades y el bienestar social. Hans busca con esta obra poner en duda y sacar las corporaciones que pretenden seguir públicamente las causas beneficiarias para mejorar su imagen, pero por otro lado realizando prácticas inmorales y poco éticas, destacando esta discrepancia entre la cara pública y la realidad de estas corporaciones. Gift Horse, de 2015. La escultura trata de un esqueleto de caballo hecho en bronce, con una pata delantera levantada, la cual lleva una cinta LED que constantemente muestra en tiempo real los datos del mercado de valores de la Bolsa de Londres. La obra está instalada en el cuarto quinto de Trafalgar Square en Londres. La figura del esqueleto de caballo es una crítica a la figura histórica de este animal a lo largo de la historia, siendo un elemento de enaltecimiento de figuras de guerra, que en este caso pasa a ser un frágil esqueleto, abriendo paso a la reflexión de la mortalidad y la decadencia, que junto a la cinta LED dan un giro a la crítica a la economía contemporánea, cómo las fuerzas económicas influyen y restringen a la sociedad a pesar de su fragilidad de desmoronarse a lo largo del tiempo, cómo contemporáneamente se está obsesionado por las finanzas. Con esto finalizo la exposición sobre Hans Haacke y agradezco mucho por tomarse el tiempo para ver el video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.